Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5. Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo, Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré las cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, después de que el Señor hace llamada a la vigilancia, como hemos venido escuchando en los evangelios de días anteriores, donde se nos llama estar en vela, velad y orad, pues el evangelio de hoy nos presenta una parábola que es un nuevo requerimiento a la responsabilidad ante los dones y gracias recibidas. Responsabilidad ante los dones, ante las gracias, ante los talentos que hemos recibido. Pues ya escuchamos en el Evangelio cómo a uno le dio 5 millones, a otro 2 y a otro 1. O sea, a cada uno según su capacidad. Según su capacidad. Se nos ha dado, entre otros dones, por ejemplo, en primer lugar, el regalo de la vida, ¿verdad? La vida natural, la inteligencia para comprender, la voluntad para querer, para amar, la libertad con la que nosotros podemos dirigirnos como hijos a la casa del Padre. Tenemos el tiempo para servir y darle gloria a Dios. Tal vez bienes materiales que nos sirvan de instrumento para apoyar las buenas obras en favor de la familia, de la sociedad, de la gente necesitada. Y en otro plano, incomparablemente más alto y de más valor, hemos recibido la vida de la gracia.
que es la participación de la misma vida eterna de Dios, que nos hace miembros de la Iglesia y partícipes de la comunión de los santos, y la llamada de Dios a seguirle de cerca. Ha puesto a nuestra disposición los sacramentos, especialmente el don inestimable de la Sagrada Eucaristía. Hemos recibido como madre a la Iglesia de Dios. Hemos recibido también los 7 dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, que nos impulsan constantemente a ser mejores. Hemos recibido un ángel de la guarda que nos custodia, que nos protege. Hemos recibido la vida y dones que la acompañan a modo de herencia para hacerla rendir, y de esa herencia se nos pedirá cuentas al final de nuestra vida. Recordemos que somos administradores de unos bienes. Algunos de los que poseemos durante este corto tiempo. Después de esta vida nos dirá el Señor: dame cuenta de la administración. Recordemos que no somos dueños, solo somos administradores de los dones divinos. Hay 2 maneras de entender la vida: uno, sentirse administrador y hacer rendir lo recibido de cara a Dios, o vivir como si fuéramos dueños en beneficio de la propia comodidad, del egoísmo, del capricho. Hoy nosotros podríamos preguntarnos ante la presencia de Dios: ¿cuál es nuestra actitud ante los bienes? Ante esos bienes que hemos recibido, ante el tiempo, ante la inteligencia, ante la libertad. Quienes han recibido la vocación al matrimonio, su responsabilidad ante las fuentes de la vida, ante la generosidad en el número de hijos, ante la educación de los hijos. Preguntémonos: ¿cómo estoy administrando esos talentos que Dios me ha dado? Recuerdo que estuve en una universidad donde dieron varios doctorados honoris causa a diferentes personas, pero recuerdo a uno de ellos que pues tenía empresas de máquinas de inyección y había hecho mucho bien para sus trabajadores. Les había construido casas, guarderías, en fin, muchas cosas. Capacitaba bien a sus trabajadores y había creado escuelas. Él las creaba, las construía y las habilitaba para que pues se capacitara a la gente, ¿verdad? Estudiara a la gente. Y recuerdo que en su discurso él decía: aquellas personas que hemos sido dotados de más talentos que los demás, en justicia tenemos la necesidad de hacer algo por aquellos que han recibido menos talentos. Pues esa persona estaba poniendo a trabajar sus talentos. Esa persona estaba poniendo a trabajar sus talentos que había recibido. Muchas veces nosotros no nos confesamos de lo que se llaman los pecados de omisión. Es decir, esas cosas buenas que pudimos haber hecho y no hicimos por pereza, egoísmo, indiferencia, apatía. Dios nos va a pedir cuentas, Dios nos va a pedir cuentas ante los talentos que Él nos ha dado. Así que no enterremos nuestros talentos. Hagámoslos rendir para mayor gloria de Dios y de los demás. No enterremos nuestros talentos. Se nos va a pedir cuentas de esos talentos. Hay gente que puede poner sus talentos al servicio del bien. Pensemos en los santos, hoy que estamos celebrando a San Agustín. O podemos poner nuestros talentos al servicio del mal, como es el caso de gente que se dedica a hacer el mal. Pues pidámosle al Señor que pongamos a su servicio y que seamos generosos en hacer producir esos talentos, rendirlos, esos talentos que nos ha dado. Que Dios los bendiga.